El régimen hace planes ante la derrota. En 72 horas podría nombrarse a un Padrino López vicepresidente. Recordemos que en 72 horas sería la reunión que va a tener Jorge Rodríguez con los Estados Unidos, una reunión presencial que estarían preparando, y hay muchas cosas que se están dando en este momento. Se ha hablado, por ejemplo, después que escuchamos a Maduro hablando y diciendo de que él no va a dejar el poder, lo dijo en la FAM. Algunos están interpretando esto como que la FAM quedaría en buenas manos, y esto podría ser porque reemplazarían a Delcy Rodríguez por Padrino López. Es uno de los escenarios que se están dando, no solamente para lo que sea garantizar lo que Nicolás Maduro pueda acordar este miércoles, ¿verdad?, con su segunda conversación que va a tener Jorge Rodríguez con funcionarios de los Estados Unidos, y todo esto es porque Nicolás Maduro tiene que decidir si quiere continuar o hacer algún tipo de fraude. Si hace algún tipo de fraude, entonces ya se sabe que va a haber un alzamiento popular del pueblo y que Nicolás Maduro no va a poder contra eso. Y lo decimos, ya sea el mismo día que se haga algún tipo de fraude o que se haga posteriori. Es por eso que ahora se está hablando de que estarían poniendo a Padrino López por Delcy Rodríguez. Esto sería una estrategia, porque si bien es cierto que Nicolás Maduro podría entonces renunciar o ausentarse, ¿verdad?, de sus funciones, entonces Padrino López quedaría entonces a cargo de algún tipo de negociación. Él ayudaría más siendo ministro de Defensa y a la vez siendo el presidente. Mientras tanto, lo pondrían de vicepresidente, y cuando veamos esa acción, si se da como se cree que se puede dar, entonces significa que Jorge Rodríguez estaría a favor. ¿Por qué? Porque estarían quitando a la hermana. Entonces significa que eso sería parte del trato. Esto tiene dos componentes. Se habla de que uno puede ser para una transición, que de esta manera se puede garantizar que un vicepresidente militar pueda entonces ver que va a proteger a los militares en caso tal de que crean que algo pudiese suceder. Y teniendo a un Padrino López de presidente, algo que se había hablado ya en el año 2018 o un poco antes, se había hablado de esas posibilidades en la administración de Donald Trump, entre él y Michael Caballero del Tribunal Supremo de Justicia, se había estado hablando sobre eso. Entonces esto podría ser. ¿Para qué, señores? Porque claro, de esta manera, uno, hay una transición más segura. Dos, también él mandando como presidente o como vicepresidente, podría también tener a los militares. Y esto también funciona en doble sentido. Funciona incluso por si quisieran hacer un fraude, y funciona incluso por si Nicolás Maduro acepta su derrota e incluso se va. Así que ahora mismo ya María Corina Machado había aprovechado para enviar mensajes a los militares. Dijeron: no nos fallen, que nosotros no le vamos a fallar, la nación los necesita, y dice que el papel va a ser crucial para garantizar la transición de esta democracia. La propuesta militar entonces estaría apuntando a dos posibles direcciones. De que si al ganar la oposición, este Padrino López como vicepresidente o presidente incluso de Venezuela, por lo menos en funciones, serviría como un garante y un interlocutor para lo que tenga que ver con todos los 6 meses de la transición. Y también si el CNE proclamara a Nicolás Maduro haciendo algún tipo de fraude, entonces también tendrían una ficha en la línea de sucesión presidencial, ¿verdad? Porque ya él estaría allí también para asegurar su fraude. Pero por supuesto que no podemos saber todavía esto sino hasta dentro de estas 72 horas que se va a estar dando. El miércoles va a haber una reunión, y esta es una de las cosas que se ha estado filtrando. Esto lo filtró la misma gente cercana al PSUV, líderes más altos. Recordemos que hay muchas cosas que ya no se pueden tapar, ¿verdad? Entonces se podría ver, pues, hay una opción, ¿verdad?, para Vladimir Padrino López, según fuentes castrenses que han tenido acceso a conversaciones semisecretas en las cuales se ha evaluado varios escenarios, y en uno, este sería uno de los que pueden utilizar. Y sirve para ambas cosas todavía, porque entonces la FAM todavía podría tener control
y incluso hasta de ganar Edmundo González Urrutia y que Nicolás Maduro lo acepte, habría que ver entonces si un Diosdado Cabello, que ya no tiene mucho poder, a pesar de que tiene muchos vínculos con la inteligencia, ¿verdad? Y con muchos otros del Tribunal Supremo de Justicia y del CNE, en donde él podría hacer algún tipo de fraude, porque siempre se ha visto que el problema en una negociación no siempre va a ser Nicolás Maduro, el problema va a ser los militares, el problema va a ser Diosdado Cabello, y eso es algo que se tiene muy pendiente. Si Nicolás Maduro quiere todavía hacer algún trato, que él lo ha solicitado a los Estados Unidos y Estados Unidos se lo tiene ofrecido desde hace meses atrás, si no años, entonces él tendrá que decidir. Por supuesto que esto se va desenredando a medida que nos vamos acercando a las elecciones y a medida que vamos viendo cómo están sepultando cada vez más en la candidatura de Nicolás Maduro. Recordemos que siempre hay gente que trabajan como una sola burbuja, ¿verdad? Y ellos no reciben ninguna dirección, ¿verdad? De parte de Jorge Rodríguez o directa de Nicolás Maduro. Y ellos comienzan a hablar ciertas cosas como lo han hecho algunos propagandistas que han querido todavía tratar de hacer lucir mal a Edmundo González con lo que pasó en Conviasa, por ejemplo, cuando en realidad todo esto le favorece más a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia. Así que esto es lo que se está viendo. Dicen que esto tendría también otros objetivos estratégicos, porque una vez que Jorge Rodríguez sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional y a tener a un vicepresidente como Padrino López, que eso se tendría que hacer, por supuesto, en esta semana, antes del 28 hay que hacerlo, y esto también podría darle oportunidad que Nicolás Maduro en todo caso siga haciendo sus arreglos, ¿verdad? Que no tenga que estar en ningún tipo de situación de lo que tiene que hacer un presidente constitucional en este momento, pero también esto sirve más como una especie de también para tener cuidado si hay un Diosdado Cabello que haga algún tipo de golpe. También esto sería muy bueno, que esto es un peso político dentro de los militares para lo que sería una transición. Recordemos que Padrino López también tiene un caso en los Estados Unidos que lo han vuelto a revivir y lo han puesto nuevamente en el tapete para que lo recuerden muy bien. Y esto podría ser entonces un arreglo. Sabíamos que este arreglo no se puede hacer sin las fuerzas militares y entonces aquí estaríamos viendo una opción. Una opción que también les sirve para que los militares vean que tienen en el lado del Ejecutivo a un Padrino López, que es un militar, y por supuesto que quizás podría estar ahí 6 meses. Eso también favorece a la oposición, porque Edmundo González Urrutia estaría allí como presidente electo, pero estarían negociando con Padrino López, quien sería en ese momento un vicepresidente o un presidente sustituto solamente para la transición. Esto, por supuesto, que en tiempo del chavismo, recordemos que hay cosas a veces que no se hacen muy lógicas y hay militares que admiten que tendrían bastante fuerza para negociar si están dentro del Ejecutivo y dentro de quienes van a tomar las futuras decisiones, y así lo habrían dicho varios dirigentes del PSUV, que estarían viendo hasta eso como una buena idea. Esto sería una jugada justamente cuando se ha visto que hay unos ascensos militares que no tienen ni siquiera espacio, y también esto podría ayudar de que si hay algún tipo de fraude que se imponga mediante la fuerza, entonces habrían fichas de la FAN que ocuparían otra ficha preferencial en Miraflores, como este ministro de la Defensa, ¿verdad? Que ya lo es Padrino López, y también como vicepresidente, y entonces allí estarían también deteniendo algún tipo de golpe, pero también haciendo una transición, ¿verdad? Y esto, de todos modos, sigue siendo una opción para evitar, pues, de que también vaya en contra de las Fuerzas Armadas, o que también vayan a tratar de hacer un golpe a las Fuerzas Armadas, o quisieran hacerle algún tipo de golpe o algún tipo de detención. Recordemos que también está la Corte Penal Internacional. Con un Padrino López acá pueden garantizar de no detener tampoco a Nicolás Maduro, de haber algún tipo de orden de detención, sino que él diría, bueno, aquí las cosas las vamos a hacer de otra manera. Esto sería como parte de la transición. Pero por supuesto, estamos hablando todavía de varios escenarios. Y este 10 de julio es el último día de Nicolás Maduro para decidir cómo será su salida. Y su salida se va a dar, pero puede ser con una transición con paz, puede ser con una transición sin paz. Puede haber una implosión tanto militar o una implosión social, por supuesto, y en este momento estamos viendo que se le acaban
el tiempo a Nicolás Maduro. Todavía él puede tomar otra decisión, este es un escenario más que hemos visto, pero parece que hay un grupo de militares que quieren la vicepresidencia, quieren salvar supuestamente la revolución, pero ven al dictador Maduro como un obstáculo para que se pueda lograr este fin, y ellos van a seguir presionando. O sea que estamos viendo que el chavismo o el ejecutivo o el oficialismo se ha destruido. Casi hay 3 o 4 vertientes. Una es la militar, la otra es los hermanos Rodríguez con Nicolás Maduro, otra sería un Diosdado Cabello haciendo algún tipo de golpe militar, y otro sería también aquellos militares, ¿verdad?, que también estarían pensando en esto. Así que esto viene siendo como de 3 a 4 escenarios que se están dando. Y en cualquiera de estos escenarios todavía ven como un avance, que si Padrino López queda ahí, todavía existe la oportunidad para defender un posible fraude, o para defender inclusive un posible fraude, pero para defender a la democracia, defender a Edmundo González Urrutia, y no permitir que vayan a poner y a reemplazar a un Nicolás Maduro fuerzas que quizás son de Tarek El Aissami, militares que están en contra de Nicolás Maduro, que estarían en contra también de un Padrino López, y entonces que podrían complicar esto, y en vez de esto ser una transición de un Maduro a un Edmundo González Urrutia, sino que ellos se podrían querer aprovechar. Así que todo esto parece ser válido, sigue siendo muy complejo esta negociación, pero lo mejor del cuento es que ya no tienen tiempo, y esto lo tienen que decidir ahora mismo. Ellos podrían ver, los del PSUV, en Padrino López todavía algo como sería lo que es la revolución bolivariana. De hecho, un Padrino López habría podido ser hasta tomado en cuenta para ser un candidato más adelante, o también pudo haberlo sido en el pasado, pero eso ya son otros 500 pesos, ya eso sucedió, no se hizo, y eso es algo que se podría estar dando. Esta es una propuesta considerada estratégica por un grupo de militares por cuestiones de razones políticas, y también porque tendrían una forma de hacerlo de manera constitucional, según lo que han explicado. Así que recordemos que el artículo 233 y 234 dice que en el caso de una falta absoluta del presidente de la República, el vicepresidente debe sustituirlo, y en última instancia la responsabilidad puede caer también en los representantes de los poderes judicial o legislativo, y ahí es donde veríamos entonces quizás a un Jorge Rodríguez también reemplazándolo, y luego quizás a Padrino López fungiendo como vicepresidente. Eso sería un garante de que no se va a hacer un golpe de parte de otros militares, pero también esto podría darle la oportunidad para que hagan un fraude, ¿verdad?, a Edmundo González Urrutia, o lo garantizan. Así que esto lo tendremos que ver, y esto vamos a estar viéndolo en estas próximas 72 horas, y veremos lo que sucede. Si Rodríguez la sustituyen antes del 28 de julio, implica que la corriente de Jorge, Cilia y Maduro han entendido el riesgo que corre el alto mando. Así que díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.